Recording in progress. Muy buenas tardes. Desde la unidad de Currículum y Evaluación damos la más cordial bienvenida a esta presentación sobre orientaciones didácticas para la enseñanza de habilidades de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a hablar de las habilidades que están vinculadas, ¿cierto?, a la investigación. Esto en el marco, por supuesto, de las habilidades y actitudes del siglo XXI y principalmente para los niveles de tercero y cuarto medio, aunque estas habilidades, por supuesto, que se trabajan desde a nivel transversal durante todos los niveles. Bueno, en primer lugar, queremos hablar de las habilidades, la importancia que tiene como herramienta de integración curricular. Esto quiere decir que las habilidades, ¿cierto?, permiten la construcción de conocimiento en las distintas asignaturas. En eso son absolutamente transversales. Y por eso también es importante desarrollarlas teniendo en vista, ¿cierto?, esta función de integración curricular, porque permite transitar e integrar conocimientos que son de distintas áreas, construir conocimientos. En este sentido, se plantea también como una ruta, ¿cierto?, una ruta de desarrollo de las distintas habilidades y actitudes del siglo XXI. Y al mismo tiempo, como aparece aquí en la imagen, decimos que es una estrategia de comprensión profunda. O sea, el desarrollo de las habilidades nos permite efectivamente entender cómo la habilidad es un procedimiento, ¿cierto?, que guía la construcción que realiza el estudiante. En ese sentido, logra esto aprendizaje profundo, que es nuestra meta, nuestro propósito formativo. Bueno, acá hay una distinción, ¿cierto? En las bases curriculares ustedes pueden ver que las distintas asignaturas, en algunas asignaturas, en efecto, por ejemplo, en lenguaje y comunicación, lengua y literatura, ¿cierto?, en enseñanza media, la habilidad está integrada en la redacción del objetivo, ¿ya? Entonces muchas veces aparece como el primer verbo, por ejemplo, interpretar, obras literarias, etcétera, y se destaca entonces esta habilidad que está integrada en la redacción del objetivo. A diferencia de otras asignaturas, que son las que ustedes ven aquí abajo, como matemáticas, ciencias para la ciudadanía, filosofía, etcétera, donde las habilidades están redactadas como un grupo aparte de los objetivos de aprendizaje, ¿ya? Entonces, es importante que tengamos clara esa distinción, que los objetivos de habilidades, en el caso de lengua y literatura, están integrados en la misma redacción del objetivo. Bueno, aquí ya vamos a hablar de las habilidades vinculadas a la investigación. ¿Por qué es importante que lo tengamos presente? Dado que la investigación es un eje que comienza en séptimo básico, ¿ya? De esta manera, vamos desarrollando cada vez esta investigación de manera más profunda, ¿cierto?, más compleja. Pero siempre iniciamos con un tema, con un problema, que sea una situación significativa o contingente, es decir, cercana al estudiante, a su contexto, que tenga que ver con sus intereses, que se conecte con la realidad que vive el estudiante. ¿Ya? Esto es muy importante porque, estando dentro de la asignatura de lengua y literatura, tenemos dos áreas también, ¿cierto? Dos áreas principales donde podemos vincular esta investigación o donde podemos desarrollar la investigación. En un primer lugar, por ejemplo, acá tenemos una pregunta. Dice, ¿cómo un determinado movimiento social se desarrolla en una comunidad digital específica? ¿Ya? Este es un ejemplo de un tema que se podría investigar. Aquí dejamos bastante abierto, porque podría ser un determinado movimiento social
que ustedes elijan, que al estudiante le interese, ¿cierto? Y en una comunidad digital específica también que el estudiante sea de su interés. ¿Ya? Pero son ejemplos de cómo todo el conocimiento de la lingüística se puede movilizar, ¿cierto? En el desarrollo de esta habilidad específica que es la investigación. Y otra área de investigación vinculada a la asignatura, justamente, tiene que ver con la literatura y con todo el conocimiento vinculado al estudio de la literatura, ¿cierto? Por ejemplo, cómo se relaciona el contexto de producción de una determinada obra, ¿cierto? Depende de los intereses del estudiante y del programa que estén desarrollando en la institución. Cómo esa determinada obra se desarrolla, ¿cierto? La relación que tiene con el contexto de producción, ¿cierto? Y la perspectiva que presenta sobre un tema específico. Entonces ustedes pueden ver, en el fondo son varias las posibilidades que tenemos de ir modificando este tema de investigación dentro de estas áreas que son la literatura y la lingüística. Bueno, como decíamos, lo importante es integrar la habilidad o el conjunto de habilidades, como en el caso de la investigación, con un conocimiento determinado, conocimientos que son de nuestra área disciplinar. Por ejemplo, el léxico valorativo, el uso de los deícticos, de los verbos y otros recursos, ¿cierto?, que inciden, ¿cierto?, en la manifestación de posturas frente a temas y la adopción de roles. Y por supuesto que esto tiene que ver con cómo el estudiante en una investigación también va a ir integrando, ¿cierto?, estos conocimientos y los va a poner en uso al aplicar esta habilidad en un determinado contexto. De la misma forma, por ejemplo, en el estudio de la literatura, vamos a ver también cómo el tratamiento del tema incide, ¿cierto?, por ejemplo, en el efecto estético, la perspectiva del narrador, etc. O sea, conocimientos propios de la literatura se van a movilizar al desarrollar esta habilidad de investigación. Bueno, es muy importante que relacionemos la habilidad disciplinar, ¿cierto?, con las habilidades y actitudes del siglo XXI que les marcan. En este caso, sobre todo, la investigación se vincula con el pensamiento crítico, por la capacidad de analizar y discriminar, ¿cierto?, distintas fuentes y transformar e integrar el conocimiento a partir de la escritura o del producto, ¿cierto?, de esta investigación, de cómo voy a dar a conocer el resultado de la investigación. El punto 4, que es un punto muy importante también, tiene que ver con nuestra labor como profesores, ¿cierto? Cómo enseñamos explícitamente la habilidad, planteándola como propósito en la clase. Aquí pusimos algunos ejemplos, porque la idea es trabajar estas habilidades como desafíos, ¿cierto?, en el aula, y son metas compartidas con los estudiantes. Entonces, se plantea de manera que ellos entiendan también que la habilidad de investigar, ¿cierto?, requiere un procedimiento complejo, entonces lo vamos a enseñar de manera, este proceso lo vamos a enseñar, por ejemplo, primero aprendan criterios para evaluar las fuentes de información que consultan, ¿ya? Entonces, ¿qué criterios son necesarios y qué criterios vamos a poner en uso al momento de buscar información? Aquí vemos otro propósito, por ejemplo, que utilicen las estrategias de organización gráfica como medio para procesar la información. Es decir, cómo voy a elaborar y transformar este conocimiento es un aspecto fundamental en la investigación. Entonces yo también tengo como profesor que entregar recursos y hacer explícito que ese es el propósito de la clase. Si vamos a conocer distintos organizadores gráficos que tengan que ver con los tipos de texto o la secuencia que hay en el interior de ese texto, es importante también que ellos entiendan que son estrategias de organización de la información y que pueden aplicar en distintos momentos, ¿cierto?, en distintos ámbitos o contextos. Y, por ejemplo, la última tiene que ver con la escritura de una síntesis, es decir, la investigación también implica, ¿cierto?, dar a conocer este producto o el resultado del proceso, y en este sentido también la escritura es muy importante como parte de la investigación. ¿Sí? Bueno,
otro punto central dentro de esta didáctica, ¿cierto? Es modelar, ¿ya? Modelar la investigación. O sea, nosotros cuando enseñamos a investigar, tenemos que demostrar también con el ejemplo qué secuencia de pasos, porque un procedimiento voy a necesitar aplicar, ¿ya? En este caso, pusimos solo la secuencia de los del procedimiento, pero la idea sería al modelar con un tema concreto, con una pregunta de investigación concreta, ir mostrando cómo se realiza el proceso. En primer lugar, seleccionar y delimitar el tema. ¿Ya? Muchas veces damos por sentado que el tema está claro, pero nos damos cuenta que es muy abierto y en este sentido también es importante decir que una investigación no siempre tiene que ser un trabajo extenso. ¿Ya? O sea, la investigación podría ser mucho más acotada y dependiendo, ¿cierto?, que nuestro tema, nuestra pregunta de investigación esté bien delimitada. Ya es el primer punto. Luego de haber delimitado esto, vamos a aplicar los criterios para seleccionar las fuentes. ¿Ya? En tercer lugar, vamos a organizar la información encontrada, las fuentes investigadas. Vamos a tener que dejar de lado ciertas fuentes que no responden necesariamente a la pregunta que nos hemos planteado. Y luego el proceso de escritura, que comienza con la planificación, por supuesto, tener una estructura clara, ¿cierto?, de lo que vamos a desarrollar, y lo que les comentaba anteriormente, este procesamiento de la información, que yo creo que es la tarea más compleja, ¿cierto?, a nivel cognitivo, cuando tenemos fuentes de información que son parcialmente distintas, ¿cómo hacemos esta integración? ¿Qué dejamos fuera? ¿Qué ideas nuevas podemos generar? Aquí es muy importante también el uso de los conectores, ¿cierto? ¿Cómo voy a poder hacer esta síntesis, que es algo nuevo, este conocimiento que se transforma? No es solo encontré ciertas fuentes y las voy uniendo, sino que cómo transformo ese conocimiento, cómo lo integro en lo complejo en este proceso de integración es importante, ¿cierto?, el uso de las herramientas digitales. Aquí es fundamental también modelar ese trabajo. Y finalmente, ¿cierto?, la comunicación de los resultados de investigación por medio de un género del ámbito educativo. Bueno, realmente por medio de distintos géneros, distintos medios, ¿cierto? Esta comunicación se puede dar también a través de videos, no necesariamente a través de la publicación de un texto. Es importante que este trabajo tiene también un componente colaborativo o también puede ser individual, ¿cierto? O puede ser un trabajo mixto en el que algunas etapas de este proceso se den de manera conjunta y otras, ¿cierto?, de manera independiente. Lo importante es que esto tiene que ver con también desarrollar las disposiciones, es decir, estas actitudes durante el proceso de investigación. O sea, se desarrolla esa disposición al pensamiento crítico, la apertura, ¿cierto?, a distintas perspectivas y contextos, así como es importante también enfatizar el uso ético de la información. Entonces, si yo estoy investigando, voy a utilizar recursos de citación, de referencia, voy a referir las fuentes de manera siguiendo normas internacionales, etcétera, porque también es parte, ¿cierto?, del aprendizaje estas actitudes del siglo XXI. Bueno, acá en estas fichas de investigación que ustedes van a ver, tenemos también una parte, ¿cierto?, que habla de la estrategia interrogativa. En el fondo, este mismo procedimiento lo transformamos en preguntas, ¿cierto?, para guiar al estudiante. Entonces, ¿sobre qué tema investigaré? ¿Qué preguntas me planteo sobre este tema? Pero están pensadas en que el estudiante realmente movilice su inquietud y vaya focalizando su tema de investigación, ¿ya? ¿Para qué escribiré? ¿Cuál es mi propósito comunicativo? ¿A quién le escribiré? ¿Quién es mi audiencia? Eso también dispone al estudiante a trabajar, ¿cierto?, focalizado en un propósito específico y a utilizar los recursos que sean más estratégicos. Por otra parte, esta otra secuencia de preguntas que tiene que ver con las fuentes que voy a consultar, qué estrategias de búsqueda puedo aplicar, ¿ya?
y si las fuentes seleccionadas cumplen exactamente con los criterios de validez y confiabilidad. Eso hoy día sabemos que es uno de los criterios más importantes, ¿cierto? Y es importante también enseñarlo de manera explícita. Luego, ¿cómo voy a organizar la información? ¿Cierto? Y en qué medida, como les decía, la información seleccionada responde a mi pregunta de investigación. Porque también es fácil, ¿cierto?, perderse en mucha información y no estar respondiendo exactamente a la pregunta planteada. Bueno, ¿qué estrategias de procesamiento, como habíamos visto, de información usaré para redactar el informe? Y finalmente, por medio de qué género, escrito, oral o audiovisual del ámbito educativo, comunicaré los hallazgos de mi investigación. Ahí es importante también que abramos otras posibilidades de dar a comunicar, de dar a conocer la investigación, ¿cierto? Distintos formatos. Visualizamos la estrategia interrogativa en un organizador gráfico. Aquí ustedes pueden ver en la página de Aprendo en Línea, van a encontrar estas fichas, y en las fichas también hay infografías. Lo que ustedes ven acá en la imagen es la infografía en la primera parte, ¿cierto? Donde aparecen estos círculos de habilidades que tienen que ver con el pensamiento crítico, que es a lo que responde, ¿cierto?, la investigación, y la actitud, que es haciendo uso ético de la información. Y aquí ustedes pueden ver el organizador gráfico también, que aparece al costado de la derecha, con la secuencia interrogativa que guía este procedimiento. Bueno, acá, como ven, tenemos la rúbrica con los criterios derivados de esta misma secuencia interrogativa. Es decir, tenemos que ser muy coherentes, ¿cierto?, con que si estamos trabajando ciertos criterios, después sean estos los criterios que evaluemos a través de la rúbrica, y también que el estudiante pueda guiarse, ¿cierto?, por esta rúbrica desde el inicio. Es decir, él o ella sabe que selecciona y delimita el tema de su investigación, presenta el propósito de su investigación, las fuentes cumplen con los criterios de confiabilidad y validez, organiza la información de manera coherente, la estrategia de procesamiento de información aplicada son pertinentes, y comunica a través de un género los hallazgos. Ya, o sea, es importante también que vayamos manifestando siempre con claridad cuáles son los criterios para este proceso. Bueno, en esta imagen podemos ver una síntesis de lo que hemos visto, ¿cierto? Cómo enseñar habilidades, y ustedes ven acá en el círculo que está arriba, ¿cierto?, que es infundido. Esto quiere decir que se integra el procedimiento integra la habilidad con el conocimiento, como vimos en una de las primeras preguntas, ¿cierto? En el fondo, cómo el conocimiento propio de la literatura se infunde, ¿cierto?, con la habilidad de la investigación. Por supuesto que este desarrollo siempre es contextualizado, la situación o problema tiene que ser significativo para el estudiante, y por eso es importante que la pregunta de investigación nazca de ellos. También es importante el modelamiento, como les decía, demostrar paso a paso cómo aplicar este procedimiento, ¿ya? Enseñarles demostrando cómo se investiga. Y por supuesto que sea graduado y flexible, quiere decir que las actividades tienen que ser diversas y ajustarse, ¿cierto?, a los estudiantes. Y situar la habilidad como propósito formativo, de manera explícita, como veíamos al principio también, ¿cierto? Comunicar explícitamente, en esta actividad vamos a trabajar este procedimiento específico, por ejemplo, cómo vamos a aplicar la selección de fuentes según los criterios de confiabilidad y validez. ¿Ya? Eso tiene que ser comunicado al estudiante de manera explícita. Y por supuesto aquí diseñar la actividad de manera colaborativa e individual para guiar a los estudiantes, ¿cierto?, en este proceso, y para que ellos también desarrollen las actitudes del siglo XXI.
Bueno, todas estas fichas están disponibles en la página de Aprendo en Línea. Ustedes la pueden encontrar ahí, lengua y literatura tercero medio o cuarto medio, y van a encontrar varias fichas como las siguientes. Por ejemplo, esta de investigar, que es la que hemos presentado en esta oportunidad, pero también hay otras como analizar críticamente el discurso, formular interpretaciones de obras literarias, construir textos argumentativos, evaluar diálogos argumentativos. Básicamente estas fichas ustedes van a encontrar que están las infografías, que son las que vimos básicamente, y también está el documento donde aparece el modelamiento completo, ¿cierto?, de cómo trabajar esta habilidad. Un ejemplo. Bueno, acá como vemos en esta diapositiva es la idea que presentábamos al principio, ¿cierto? Cómo el trabajo con las distintas habilidades nos permite transitar por el currículum y construir conocimiento a través de las habilidades. En el fondo, sobre todo esta habilidad de investigación o las habilidades implicadas en los procesos de investigación se relacionan en distintas asignaturas, ¿cierto? En ciencias, por ejemplo, cómo vamos a formular preguntas o problemas de investigación es central. Entonces, es importante que entendamos que estas habilidades son justamente los que nos permiten integrar los conocimientos y construir conocimientos en el currículum visto de manera más integral. Bueno, si hay alguna pregunta, por favor, nos cuentan en el chat, se comunican por el chat. De momento no vemos preguntas, pero esto va a estar disponible, ¿cierto?, en la página web, así que la pueden ver esta presentación en otro momento. Les agradezco mucho por participar y muy buenas tardes.